ese gol va a ser totalmente. Gracias. Bueno, buenos días a todos, los que no saludé. Tiene ventana. ¿Ayer estuvieron todos ayer? Sí. Bueno, ayer, 2 horas antes de que hablara, se me trabó el cuello. Entonces Geno me hizo un masaje para limpiar el canal y se me activó todo el drenaje linfático. Por eso terminé mareado al final. Y estaba así como en el suelo de acostarme porque no podía más. Me llevó el cansancio del último año de golpe. Se ve que la contractura estaba sosteniendo. Así que cuando se me fue, caí. Y bueno, hoy todavía me estoy recuperando. Así que si me voy un poco por las ramas, tráiganme de vuelta porque estoy medio mareado todavía. Igual, como me habían dicho, no, es un encuentro tranquilo así, sin mucha estructura ni nada, entonces me relajo un poco más y digo que salga lo que tenga que salir. Bueno, lo que comentaba ayer era un poco la idea muy global y general de por qué vamos a hacer el viaje del Yo Soy y por qué vamos a tener todos que trabajar en esta tarea planetaria, aquellos que resuenan. Y obviamente que desde hace un tiempo vengo tratando de explicar algunas herramientas, más allá de que obviamente cada uno tiene sus propias herramientas y tiene que confiar en las herramientas que aprendió durante su vida y los métodos que ha ido tanto canalizando personalmente como aprendiendo de otras personas, o consejos que dan también otras personas para hacer esta tarea de conexión con la conciencia del Yo Soy. Pero dentro de lo que es esta tarea que vamos a realizar y lo que yo vengo explicando, desde hace un tiempo que vengo contando cómo al menos nos preparaban hace miles de años para ser activadores planetarios. Obviamente ser activador planetario es cualquiera, porque lo único que hay que tomar conciencia es de que yo soy un puente, un canal entre una energía positiva y una negativa, y con eso ya es suficiente. Sin embargo, hay diferentes formas de poder hacerlo, hay diferentes canales para lograrlo y irse perfeccionando. Más allá de que estamos entrando en una era en la cual la estructura y las técnicas empiezan a ser más flexibles, empiezan a modificarse, estamos, sin embargo, en el reflejo de la era anterior, en el reflejo de la era de hace 12.000 años, que es justamente la opuesta, en que había mucha rigidez y estructura en las cosas, en cómo se hacían las cosas. Ahora que estamos entrando en Acuario es más flexible, pero en la era espejo a Acuario es la era de Leo, hace unos 12.000 años, que empezó la era de Leo y terminó hace 10.000, y en ese periodo de 2.000 años de la era de Leo todo era un poco más estructurado y rígido, en el cual lo que por ahí yo estoy explicando ahora en un videíto y cada uno adapta lo que se le antoja, antes era una preparación de toda una vida, desde los 7 años y bueno, toda una cosa más estructurada en la cual ni me pienso meter porque ya lo hice y no quiero más. Así que esto de trabajo con sacerdotes y demás. Pero sí, lo que nos enseñaban hace 12.000 años era hacer activadores planetarios, hacer nosotros portales, canales, para que podamos en cierta forma colaborar con el desarrollo de la conciencia del planeta y hacerlo de la mejor manera posible. En la antigüedad, y ahora retomo también esta filosofía para ahora, se decía que todo estaba estructurado en un patrón, que todo era geométrico, que todo era perfecto, todo era lineal, todo tenía vértices, aristas, un patrón específico que determinaba las situaciones, los actos, que todo estaba escrito. Había una observación de la realidad del universo desde el punto de vista geométrico, en el cual se interpretaba que al llegar a la materia, al llegar a la realidad geométrica, uno deja de tener libre albedrío. Esto es lo que podemos disentir un montón con algunas personas.
Se decía que ahí deja de haber libre albedrío por la simple realidad de que un patrón geométrico tiene límites, aristas y vértices que son sumables, ¿sí? Entonces, inevitablemente, yo voy a tener que transitar por ciertos puntos estratégicos para poder moverme por la estructura. No voy a poder moverme como yo se me antoje, sino que va a haber un código específico para moverme por esa realidad. Obviamente hablando del mundo de las formas. Cuando estamos en el mundo de la no forma, en los otros niveles de conciencia, tenemos libre albedrío, porque no tenemos una estructura geométrica, sino que tenemos red. Y la red se conecta por donde sea. No hay una especie de patrón específico geométrico. Entonces, pero cuando estamos acá, la red se tiene que adaptar a las formas, a la estructura de la forma. Entonces, cuando llegamos a estos mundos, empiezan a aparecer las técnicas, los pasos, fase 1, fase 2. Empieza a haber un montón de estructuras específicas que nos van hablando de cómo hacer el paso 1, el paso 2, y así por años aprendiendo diferentes pasos hasta llegar a entender la completitud de cada una de las estructuras. Y cada uno de estos vórtices en la antigüedad se llamaban los batur o flores, ¿sí? Los flores, las flores eran los vértices de esa geometría, que siempre, según la estación, se abrían más, se abrían menos, se cerraban, o depende el estado en que estaba el planeta o la situación de un país, se abrían del todo o se cerraban del todo, como cualquier flor. Entonces nosotros no era que aprendíamos a abrir portales, sino que aprendíamos a hacer abejas de esos portales. Porque esas flores no pueden polinizar y crear bosques y nuevas flores si no tienen los insectos que van de flor en flor polinizando todo el bosque. Entonces, lo que interpretaban en la antigüedad es que nosotros teníamos que cumplir el rol de esos insectos o de esas abejas que van de flor en flor, llevando ese potencial, ese polen, hacia otros lugares e ir sembrando en diferentes partes del mundo. Por eso consideraban la importancia de moverse, pero había que moverse de una forma específica. No se podía mover así porque sí, sino que había que utilizar una red de frecuencia, una red de energía y una red de geometría para poder hacerlo perfectamente. Obviamente que el maestro de todo esto era Yahut, o Tot, como lo conocen, Hermes Trismegisto para otros. Era un maestro que es un poco estricto en esto, entonces, como dije ayer, si no se hacía de esta manera, iba a salir mal, ¿no? Entonces era un cableado específico y matemático. Sin embargo, las formas en la que se estructura un bosque, por más que hay una estructura y hay una intención de cada árbol de convertirse en un ideal geométrico, cada árbol es diferente, cada flor es diferente, cada estructura es diferente, por más que todos tratan de ser el mismo patrón, que es un toroide. Entonces, basándonos en eso, lo que se hablaba era que era necesario aprender la intención que tienen las formas, a la cual quieren llegar las formas, pero en el mundo de las formas, aprender a fluir en las diferentes fractalizaciones de esa realidad, ¿sí? ¿Esto qué es? El otro día estaba hablando sobre lo que es activar un lugar, y cuando trazamos una línea matemática para encontrar los puntos de poder, al trazar la espiral áurea sobre un territorio o sobre el cuerpo para encontrar los puntos exactos de poder, vamos a encontrar que la matemática áurea de la espiral es perfecta. No tiene nada que le haga salirse del patrón, es perfecta. Pero sin embargo, cuando la queremos plasmar en un territorio, de repente decimos, a ver si cae justo sobre esa iglesia que tenía que caer, y la iglesia está 3 cuadras más para allá, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿será que no es, ¿no?, ese lugar? Pero pasa a lo mejor por una carnicería, después la espiral Fibonacci, o la espiral áurea. Entonces, por ahí uno puede llegar a dudar de si es perfecto o no. Pero en el mundo de las formas, todos los lugares ostentan tener el objetivo de un patrón, igual que los humanos. Todos los humanos somos seres humanos, pero somos todos diferentes. Básicamente es esto lo que pasa cuando trabajamos con un lugar energético. No hace falta que esté dentro del patrón específico de la geometría, sino que ahí se le suma, dentro del mundo de las formas, la subjetividad de encontrar el centro de poder por resonancia. Por eso es
algo muy lógico que solo se puede interpretar desde lo ilógico, ¿no? Que el universo funciona así. No podemos solamente visualizar la realidad desde la parte lógica o estricta de la rigidez de pensamiento o estructura matemática, sino que tenemos que a su vez buscar la resonancia. Por eso lo primero que se trabaja antes de cualquier patrón geométrico es la frecuencia del lugar. Entender la frecuencia del lugar. Y para entender la frecuencia del lugar yo me tengo que convertir en el lugar y obtener la frecuencia de ese lugar. Por eso, como decía ayer, cuando uno empieza a trabajar con la energía de la Tierra, es posible que empiece a sentir lo que siente la Tierra, ¿no? Por eso es mejor empezar con un árbol practicando, ¿no? Cosa de que si sienten algo no sea tanto. Empezar practicando con cosas más pequeñas, con cosas de nuestro día a día, porque si empezamos a sentir lo que pasa en el mundo, de repente nos da una acidez, no sé, piedras en el riñón, o sea, empezamos a tener reacciones físicas que tienen que ver con lo que está pasando en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, y como el planeta Tierra no está demasiado armónico, ¿no? Tenemos que empezar a tomar la responsabilidad de lo que podemos llegar a sentir cuando empecemos a trabajar con la red. Por eso vamos a ir, cuando trabajemos con la red planetaria, vamos a ir paso a paso, momento a momento, trabajando con cada una de las partes, y no con todas de golpe. Y por eso de las primeras cosas, esto como me dijeron a mí, antes de poder hacer cualquier cosa en el planeta o tocar el planeta, primero tienes que atravesar el proceso en tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, de repente, en este último mes, no he sentido tanta rigidez en la columna y tantas complicaciones en el sistema linfático como en mi vida, ¿no? Y esto es porque la primera etapa de este viaje que vamos a hacer todos juntos es justamente ese sistema de drenaje a través de los lagos sagrados, 33 lagos sagrados de la Tierra, y por cada una de las vértebras de la Tierra. Entonces, como dije ayer, vamos a ir trabajando primero sobre el sistema de drenaje para que fluya la energía, para que se destrabe la columna, para que haya más firmeza y rectitud, digamos, en el flujo de energía dentro de la columna, y después poder sentir la energía del cuerpo.